Bien, 9 de la mañana con 37 minutos, siempre hay más, ¿no? Detrás de la información, yo me considero liberal y creo que finalmente el imperio de la ley debe primar para que la gente pueda hacer negocios sin que nadie presione a nadie. Estoy hablando justamente del caso Las Bambas y está conmigo el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce. Congresista, un placer como siempre después de tiempo tenerlo por acá. No, un gusto, Cristian, poder compartir y más aún a través de Exitosa, que llega a todos los confines del país, en especial a la región Apurímac. Estoy seguro que nos están escuchando en cada una de las provincias de la región de Apurímac. Tenemos este bloque y el siguiente, congresista. Déjeme empezar, por favor, con un audio primero de Franz Velarde Wharton, asesor legal de la comunidad de Fuerabamba. Se pronunció. Vamos a escuchar, por favor, ese audio. Nosotros acá pedimos que también el ministro del Interior, a través de la PCM, también se pronuncie sobre este reglaje que hubo en la ciudad de Abancay. Ok, ahí están hablando de un reglaje justamente a unos asesores que estarían justamente detrás de estos nuevos pedidos de la comunidad de Fuerabamba. Respondió también el Ejecutivo a través del viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, el señor Raúl Molina, y habla ahí de un tema específico en el cual nadie puede estar en desacuerdo. El imperio de la ley también pasa justamente por no poder bloquear carreteras. Vamos a escuchar lo que dijo Raúl Molina, por favor. Este fondo, además de otros terrenos y además de una pequeña ciudad que se llama Nueva Fuerabamba con todos los servicios, no estoy defendiendo si en esa negociación fue correcta o no. En ese momento yo no participé, hicieron una negociación y las autoridades de la comunidad la aceptaron. Si las actuales autoridades no están de acuerdo, pueden rediscutir la negociación y plantear sus expectativas y ponerse de acuerdo entre privados, pero no podemos por un proyecto minero en una provincia cortar una carretera en otra provincia y decir que no es carretera pública porque atraviesa mi propiedad. Correcto, ahí está. Es el tema de la carretera pública, ¿no? Que está siendo bloqueada justamente por la comunidad de Fuerabamba. Pero, ¿qué hay detrás? Porque tenemos que contextualizar y me parece que eso es un tema fundamental para entender lo que está ocurriendo y para buscar soluciones, no solamente en este caso, sino soluciones que queden preestablecidas para futuras negociaciones con comunidades y nuevos proyectos mineros. Congresista Arce, como representante de esa región, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es su punto de vista? En lo que sí coincidimos que es que, como siempre, se deja casi hasta el final en las situaciones en las cuales la cosa puede tener un conflicto social con no peleas, no enfrentamientos. Consecuencias trágicas que ya tiene Cotabambas y el proyecto minero Las Bambas. Tenemos 4 muertos. Hay una docena de personas que están lisiadas, heridos de bala, que se han olvidado para el Estado peruano, después de los 2 paros grandes que hubo en el 2015 y en el 2016. La semana pasada hubo un problema de una audiencia para iniciar un proceso de criminalización de la protesta. O sea, no puedes estar enjuiciando a la población que se levantó por reclamos legítimos. Lo que ha sucedido en Cotabambas, quiero ser muy explícito, es una ausencia del Estado. Y en eso quiero ser muy frontal con lo que acaba de expresar este señor Molina. Él fue viceministro, sigue siendo viceministro de Gobernanza durante la gestión del premier Villanueva. ¿Cuántas veces hemos conversado? ¿Cuántas veces le he pedido que diseñemos una estrategia de diálogo para que se cumplan cada uno de los compromisos establecidos por la empresa, pero también que el Estado haga presencia real? La ausencia de este Estado ha hecho que se genere esos conflictos en una región donde las comunidades han dado todas las facilidades. Por favor, esto quiero que se entienda. Las Bambas no es Tía María, Las Bambas no es Conga. Ahí la gente no se opone al proyecto minero, al contrario, han dado las facilidades. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? Declarar estados de emergencia. Sí. Eso es gravísimo. O sea, a una población que te da todas las facilidades, cuando hay un reclamo, el Estado declara estado de emergencia, un estado de excepción que se declara solo en una circunstancia de grave exposición al peligro, cuando es incontrolable la situación, lo cual no ha sucedido. Es una falta de respeto a las comunidades. La última muerte de esas 4 que usted menciona, ¿en qué año fue? El 2016, el comunero Quintino Cereceda. Estuvimos ahí juntos en las comunidades. Quintino fue
herido de bala y falleció ahí probablemente por parte de la policía, es la tesis, y todavía la investigación continúa. Hasta ahora no se sabe quién ha sido el que ha asesinado a Quintino Cereceda. Algunas preguntas concretas. Solo una precisión. Sí. El abogado que estaba hablando era Fran Chávez, hagamos la precisión. Okay. Ese dato es muy importante para Fran Chávez. Sí. Solamente una para entrar ya nuevamente al tema. ¿Qué significa para usted presencia real del Estado? Esa que usted denuncia no ha tenido el Estado peruano, este gobierno, en la zona del proyecto Las Bambas. Las Bambas entra en concesión en el año 2004. Se entrega el famoso cheque, deben de recordar la foto de Alejandro Toledo, entregando un cheque de 45 millones para generar un fondo de adelanto social, el famoso FOSBAN, que se llamó allá, el Fondo Social de las Bambas. Era un fondo para desarrollar supuestamente la región antes de la intervención. Ahí empieza. ¿Se quedó el cheque en la comunidad o se lo embolsicó Toledo? Esa plata se creó un fondo que era administrado por la empresa minera y los alcaldes de la zona de influencia de Apurímac. Recién arrancaba el proyecto. Al final se invirtió cerca de 60 millones. El resultado es magro, el resultado es parcial, marginal, porque esos 60 millones no se cristalizó en un desarrollo real de Cotabambas. Vamos a ser claros y específicos. Suena bonito, el mensaje es bien interesante. Inclusive se ha hecho ahora la transferencia del proyecto minero. Eso hay que decirlo, porque primero era una empresa extrata y después fue comprada por los chinos. Ahí viene el origen del problema. Ok. ¿Por qué? Porque este era un proyecto de los suizos, de una empresa extrata que tenía dos proyectos mineros. El proyecto minero Antapacay en Tintaya y el proyecto minero Las Bambas. Los dos estaban articulados, que en el estudio de impacto ambiental llegaba al extremo de decir que el mineral se trasladaba hasta Tintaya para procesarlo y de ahí recién trasladar hacia la costa para que pueda ser exportado. ¿Antapacay está en funcionamiento? Sí, lo que ha sucedido se ha quedado con los chinos. ¿Qué sucedió? En ese momento, el 2014, no, se ha quedado con los suizos. Ok. Los chinos se han quedado con las Bambas. Eso quería explicarles. En el año 2014, por el boom de los precios de los minerales y sobre todo de una demanda alta del cobre que estaba demandando China, hace que Extrata cree un holding con Glencore, que es una de las empresas más grandes de cobre. El gobierno chino los obliga a partirse un poco y finalmente lo obliga de alguna manera Extrata a venderle a los chinos. A deshacerse de uno de sus principales activos. Y pudo haber decidido por un proyecto del África, pero decidieron por las Bambas. Ese es un problema empresarial que ha generado una consecuencia real. Al dividirse los dos proyectos, porque se vendió el proyecto Las Bambas a los chinos y se quedaron los suizos con Tintaya, significó que se independizaba cada proyecto y cada proyecto tenía su propio procesamiento y lo más importante, el traslado del mineral. ¿Qué cambios trajo, congresista, eso para la gente, para las comunidades en las zonas de influencia de la mina Las Bambas? Un impacto directo y un trastocamiento real al estudio de impacto ambiental que jamás contempló el transporte del mineral, que estaba concebido para hacerlo a través de un mineroducto. El mineral se iba a trasladar por debajo de la tierra, bombeando el mineral hasta Tintaya para procesar. No era por carretera. Al hacerse esta división de los dos proyectos, ha obligado que se haga el transporte por vía terrestre. Ahí está el origen del problema, porque lo que debió haber hecho el Estado peruano, decirles un momentito, hagan su negocio empresarial, paguen sus impuestos, pero acá me generas un problema. Al generarme un problema, tú me solucionas, tú me construyes la vía asfaltada como una medida para mitigar ese impacto ambiental que se estaba generándose, porque el día de hoy se transportan más de 360 camiones de 30 toneladas por una vía afirmada de tierra. Imagínate los problemas de ruido, de polvo, de vibración que afecta a la población. Que pase por la puerta de tu casa 360 camiones es aberrante. Eso no estaba considerado. Entonces la solución es la vía asfaltada. Primer punto, 9:46 de la mañana. Vamos a hacer la pausa. Hemos contextualizado finalmente cómo estos dos proyectos se separan, cómo entra la China MMG, cómo sale finalmente Extrata del proyecto Las Bambas y cómo les cambian la película justamente a los pobladores de esa zona. Pausa y vamos a regresar con más, porque también hay los acuerdos que se empezaron a firmar y también hay un acuerdo previo justamente de la comunidad de Fuerabamba. Hay más todavía para contextualizar, porque aquí yo no quiero llevarle las narices a nadie. Vamos a contar los hechos, los diferentes personajes y la gente sacará sus conclusiones. Cambia finalmente este tema del mineroducto al tema de el camino asfaltado. Que es carretera, se transporte por vía de tierra afirmada, o sea, carretera de tierra.
polvo, ruido, vibración, afectación a la población. Es lo que están viviendo y es el origen de los problemas. Porque ya se ha indemnizado a 4 comunidades por el uso de la carretera que no estaba contemplada. Porque de la misma manera se categorizó como vía nacional. O sea, el Estado sí se pone prolijo cuando hay un requerimiento de parte de las empresas para categorizar, por ejemplo, una vía. Que está bien para promover la inversión, pero respetemos. El comunero de Apurímac, el comunero de Cotabambas, es un ciudadano igual a ti, igual al empresario. Correcto. Y inclusive debería considerarlo como su partner, aunque sea, vamos a explicarlo así. Sí. ¿Para qué? Para que seamos socios estratégicos. Sí. El comunero es el socio estratégico del empresario minero. Ya, a los amiguitos que hacen Pero usted está pensando, pues, como no sé si se hacen o qué, los amigos de Lampadia, la responsabilidad social, que todo, eso no existe. Es que no es responsabilidad social. Eso no existe. Aquí hay un tema de que yo tengo un interés, tú tienes un interés, negociemos de igual a igual, con información. Eso de la responsabilidad es un cuento. Lo que quieren los chinos es ganar plata como todos los que hacen la empresa. Y los comuneros, si saben que necesitan sus tierras, estarían en todo su derecho también de ganar plata. El tema es que una vez que firmen un acuerdo, ninguna de las dos partes le quiera sacar la vuelta al acuerdo. Pregunta uno. Sin engañar en los acuerdos también. Ojo, eso es muy importante porque se aprovechan y hacen contratos que siempre perjudican a las comunidades. Entonces, ahí está el Estado. El Estado debe avalar a las comunidades. O sea, el Estado no debe mandarle a la policía, no debe mandar declaratorias de estado de emergencia a Apurímac como una forma de reprimir a la población que más bien te está dando la facilidad de explotar recursos naturales. 2 preguntas concretas. La empresa, en complicidad con el Estado, ¿podríamos decirle que le sacó la vuelta a esos primeros acuerdos con las comunidades? Hablo, por ejemplo, los contratos están establecidos. Lo grave, y yo he hecho la responsabilidad al gobierno de Alan García y de Ollanta-Humala, porque los primeros acuerdos fueron en el gobierno de Alan García. Deben de recordar, está la foto. Inclusive en Palacio de Gobierno, ahí abrazándose entre todos, declarando que ya está el estudio de impacto ambiental y todo. Y Ollanta-Humala implementó los famosos ITS, informes técnicos sustentatorios, para modificar estudios de impacto ambiental. Esta herramienta es para modificar cambios marginales. Por ejemplo, vamos a cambiar el campamento de los ingenieros de un lugar a otro. Para eso se necesita un ITS. Pero si vas a cambiar la carretera por mineroducto, jamás entra pues un ITS. Menos la planta de molibdeno, el almacén de concentrados, la planta de filtros. Eso requiere un estudio de impacto ambiental. Y ese fue el origen del problema del 2015. No se hizo pues. Y lamentablemente llegó a esta consecuencia de que la población ahora tenga que comerse el transporte del mineral por tierra. Pero entonces, si no lo dice usted, lo digo yo, congresista, sí se le sacó la vuelta un poco a la comunidad, porque cambiar, ¿no?, de mineroducto a una carretera sin haberle informado fue a toda la región Apurímac. Y le sumas a esto que ni siquiera estamos recibiendo canon minero, es otro problema mayor. Pregunta ahora, ¿qué pasó con las comunidades? Porque también ahí hay intereses y las comunidades también le están sacando un poquito la vuelta a los acuerdos con las empresas y con el Estado. Respóndame usted. Miren, en el caso específico de la comunidad Fuerabamba, ellos llegaron a un acuerdo para hacer un traslado de la comunidad a través de una permuta. Y parte de la permuta era que la comunidad se trasladaba al nuevo Fuerabamba. Es una construcción moderna, con casas al estilo europeo, que para empezar rompe cualquier esquema porque debieron haber hecho el análisis intercultural. No entienden que los comuneros, por ejemplo, van a sus estancias y viven 3 meses en su estancia pasteando sus ovejas. Ellos les trasladaron a una vivienda moderna, en la lógica seguramente de San Isidro, de la oficina de la PCM, que solo viven en un globo, en una burbuja, porque hay que estar... Lo mismo hizo Chinalco. Pero es algo absurdo, entiende el contexto. Yo tengo un abuelo que es leñador. Él viene permanentemente a Lima a visitar a sus hijos, pero a la semana está desesperado por regresar a su tierra. Ahí también la comunidad, pero ahí también la comunidad también tiene algo que decir. O sea, alguien tiene que haber aceptado. Ese es otro problema. No, ellos aceptaron, no alguien. Aceptó toda la comunidad, recibieron una indemnización legítima. Son montos bastante altos. Usted me dijo que cada comunero algo de $500,000 de soles es discúlpenme, es un... No, hasta más. Algunos recibieron 1 millón, 2 millones. Legítimo, ojo. Eso vamos a hacer la precisión. Lo que se debió haber hecho, más que la plata, era implementar proyectos de desarrollo para la comunidad. Porque las comunidades no actúan individualmente, las comunidades actúan por un concepto de solidaridad que tal vez nosotros no lo entendemos, la gente del mundo occidental no lo entiende, pero la comunidad funciona como su nombre lo indica, en comunidad, el terreno es comunal. Por ejemplo, ellos tienen los laimes comunales. ¿Qué es eso? La repartición de los terrenos en función de sus necesidades. Un día te puede tocar un terreno en el lado A, otro día te puede tocar en
el lado Z, es una distribución del terreno de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad. Cuando tú lo individualizas, rompes la estructura de la comunidad, y eso es lo que ha hecho la empresa minera. Pero ellos tampoco son niños, ellos también han aceptado ese tema, o sea, se les pusieron los ojitos verdes, dólares, y recibieron el $500,000 de soles o más, o sea, a lo que veo es que también hubo un acto voluntario, o sea, y aquí ya me pongo en el papel de la empresa, o sea, yo también tengo que tener, o sea, yo qué más quisiera que la comunidad, si usted me dice que son comunidad, ok, yo pago un monto, no sé cuántos millones de dólares, y ellos verán cómo se manejan comúnmente, pero las comunidades también tienen que hacerse responsables de lo suyo. De acuerdo, y ahí ha estado la ausencia del Estado, por eso reclamo de la ausencia del Estado, porque ¿qué ha hecho? La empresa minera ha sustituido el rol del Estado. Entonces, temas de educación, temas de salud, que son responsabilidades del Estado, la empresa empieza a asumir esa responsabilidad. Cuando la empresa tiene que financiar, pero como una contraparte, pero el actor es el Estado. El Estado tiene que estar presente en los rincones del país. Y ahí está el origen del problema, porque se ha vuelto una relación solamente de beneficio económico, pecuniario. Y eso rompe cualquier esquema de cualquier población que está acostumbrada, por ejemplo, al intercambio comercial a través del trueque. En Chalhuahuacho, la feria dominical era en trueque el año 2010. ¿Hace cuánto? 8 o 9 años. Ahora, ¿qué cosa es Chalhuahuacho? Una ciudad invadida, sin desagüe, sin pistas, sin vereda, un lodazal, de las ciudades más horribles, contaminado el río Chalhuahuacho. Consecuencia directa justamente de no haber hecho una planificación más allá del tema del proyecto minero. El Estado debió haber estado presente. Y como el día de hoy hay problemas, recién cuando hay los problemas, recién levantan las antenas para pretender atender. Pero yo quiero tener el caso particular, porque usted me dijo que eran varias comunidades. El caso particular de Fuerabamba. ¿Qué es lo que hay un legítimo, más allá de que yo estoy en contra del bloqueo de la pista, que es una vía nacional? Ahora, ¿puede haber una vía nacional de tierra? La han categorizado así y tienen esa potestad. Ese es el poder que tiene el Estado. Y es legítimo lo que están reclamando respecto al tema de la vía, que tiene que ser indemnizado. Pero ojo, hay otras comunidades. Yo debería reclamar indemnizado y a través y también justamente indemnizado, pero también asfaltarlo, o sea, que sea una carretera de verdad. Ese es el tema, el gobierno con las empresas mineras, porque no solamente están las Bambas. En Apurímac tenemos en cartera de proyectos siquiera 5 proyectos del tamaño de las Bambas. Está la Sauder en Apurímac con el proyecto Los Chancas. Está Buenaventura con Trapiche. En mismo Cotabambas hay otros 2 grandes proyectos, Akira y Panoro. En mi tierra, en Andahuaylas, está Apurímac Ferrum, hay hierro. Cantidad de proyectos mineros. ¿Por qué no nos proyectamos? Inclusive vamos más allá de una vía asfaltada. Pensemos en una vía férrea que permita sacar esos minerales, pero que nos permita desarrollar corredores económicos como el tema del turismo, al estar asociado a Apurímac al Cusco en un lugar tan cercano que podría desarrollar una dinámica mucho más interesante que permita el desarrollo de una región. Visionemos. Hasta Choquequirao. Inclusive, fíjate, eso es visión de desarrollo, que por una vez en la historia... pero eso no lo tiene que hacer la empresa Las Bambas, pues. No, esa es responsabilidad del Estado, es responsabilidad nuestra. Lo que tiene que hacer Las Bambas es pagar los impuestos, lo que tiene que hacer Las Bambas es respetar a las comunidades, lo que tiene que hacer Las Bambas es tener altos estándares ambientales para que se reduzca el grado de contaminación. Déjeme entender cómo lo veo de la yo. explotación de recursos naturales. Disculpe mi simplicidad, ¿no? Mi visión reduccionista, pero entonces, ¿qué? La empresa primero le sacó la vuelta al acuerdo con conveniencia, con complacencia, complicidad, si se quiere, del Estado, a través de justamente esto que debió ser un nuevo estudio de impacto ambiental. Luego le pasan la carretera vía pública. Ya se hizo el estudio de impacto ambiental, la tercera modificatoria, pero lo que no se ha hecho es la consulta, que debería estar relacionado a ese estudio. O sea, nadie les informó que iban a pasar de mineroducto a carretera, y esa carretera que se supone estaba en el acuerdo con Fuerabamba, esa vía que se iba a convertir en la vía por donde pasen 360 camiones. Eso no se sabía. Eso no se sabía. Ni siquiera el argumento de la empresa y de muchos empresarios que apoyan a la empresa es decir, bueno, pero esto es una vía nacional. Claro, una vía nacional que fue de motu propio el MTC, como es su poder, pero queda claro que se hizo para beneficio de Las Bambas, que ya había decidido cambiar el mineroducto por la carretera. ¿Es así? Por un tema estrictamente empresarial de transferencia de capitales, económico, inclusive externo, porque la transacción no se hizo en el Perú. La transacción se hizo probablemente en Melbourne, Australia, porque ahí es donde opera MMG Las Bambas. El capital es chino, fíjate, un país comunista invierte en una empresa, es dueña de la empresa. Es un decir, como tú dices. Por eso es lo curioso. Lo que tiene es el poder. Entonces ahí inclusive entra nuestra tesis. ¿Y por qué no hace lo mismo el Perú?
que se asocie con una empresa privada, que la empresa privada opere, pero el capital que ponga el Perú para poder generar renta. Porque usted me está dando razón, ¿por qué no? Porque China es una empresa... Es un país que tiene empresas corruptas, tiene empresas mafiosas, que no respetan la ley. La mayor cantidad de mineros que mueren en el mundo, ¿usted sabe en qué país es? Sí. En China, porque les importa 3 pepitos la humanidad de la gente. Por lo tanto, la plata. Entonces no es el modelo a seguir claramente China, pero seríamos nosotros responsables si es en nuestra propia región. Pero nosotros como país usted está planteando que repitamos explotar. el capitalista nacionalista de China, que es un modelo que yo... No, de ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que es importante la inversión privada, porque garantizaría un buen manejo del proyecto minero, pero que los capitales parte el 50%, 40%, 60%, que sea capital peruano, para darle un valor agregado al mineral y que la renta no sea de un simple impuesto de regalías o que sea un canon minero el que vamos a recibir de beneficio, sino que sea la renta de la utilidad, porque el recurso es nuestro, soberanía sobre nuestros recursos naturales. Eso de soberanía para mí es secundario, para mí es finalmente, si es que la mina decide sacarlo por carretera porque le es más rentable y yo soy el dueño del terreno por el cual pasa la carretera, antes era una vía, una trocha y ahora es claramente una carretera 99% destinada al transporte de ese mineral, obviamente, a ver, si eso pasa aquí en Miraflores, en la zona, en San Isidro, en la zona que los Brescia obviamente tienen todo el derecho a cobrarle una plata de la gran flauta. Nos llevan al CIAD y nos llevan a un montón de tribunales. Pero aquí en la comunidad todo el mundo cierra. Ahora, claro, el bloqueo de carretera es ilegal. Lo correcto sería que esta comunidad tenga también la misma potencialidad de lobby aquí en Lima como tienen las empresas, que tuviese también a una CONFIEP, a una serie de personas sacando, cosa que no sucede. Defendiendo los intereses de las comunidades. Me ha pasado incluso a mí, la empresa grande, todo el mundo le lame las botas. Mi punto es, ¿qué se tiene que corregir acá? Porque también hay un interés de gente fuera Bamba que ya se le entregó dinero. Ahora, eso no es excusa en nada, porque si les corresponde más dinero, porque ellos tienen el derecho finalmente a reclamar que pasen por una vía que normalmente era una trocha únicamente y que, qué curioso, se convirtió en vía nacional para que ellos puedan sacar su mineral, obviamente ahí hay algo que tiene que pagar la empresa. Pero definitivamente acá tiene que pagar la empresa, tiene que pagar el Estado peruano, eso es claro y explícito. Pero lo concreto es busquemos medidas de solución sostenible y es la vía asfaltada desde la zona que se saque el mineral, que es en Chalhuahuacho, hasta el puerto, hasta el punto de Pillones, donde se hace la transferencia a los trenes para que después salga por Matarani el mineral. Pero usted es consciente que ellos tienen que dejar de desbloquear la carretera. Claro, es una alternativa, pero hay que plantearlo sobre una mesa. Que se siente la empresa minera, que se sienten los comuneros y que se siente el Estado. Qué difícil es lograr esa posibilidad de que se sienten los tres, porque son los tres actores, y esa es la debilidad del Estado. Se sienta muy bien con la empresa minera, va a la convención minera, con la gentita y se abrazan. ¿Alguna vez en la convención minera has visto a un comunero? ¿Alguna vez has visto a alguien que habla de alternativas de sostenibilidad? Porque más importante que la tecnología es la viabilidad social. En la convención minera... ha sido empleado de Milpo, ese seguramente debe morir de ganas de que una vez que sale del ministerio lo vuelva a contratar a una de estas empresas. La famosa silla giratoria, eso es lo que funciona. Por eso es que entre ellos se reúnen, entre ellos toman decisiones, dejando a las comunidades atrás, y acá están los problemas. Bueno, pero lo que hay que decir también es que las comunidades, claro, llegaron a ese punto, pero no pueden incumplir la ley y tienen que ordenarse mucho más para que justamente... Hay que reclamar también por las otras comunidades. Y acá te pongo el caso de Antullo, otra comunidad afectada. El Estado ha resarcido por el uso de la carretera a 4 comunidades, a Pumamarca, a Choqueca, ahí estaba Antullo también, ahí estaba Jehuira, y la comunidad más afectada, que es Antullo, fue estafada, porque la plata llegó. ¿Por quién fue estafada? Fue estafada parte por los funcionarios, yo digo, los funcionarios del Ministerio de Transportes, y de repente la gente que estaba ahí asesorándolos, acompañándolos, porque al final Antullo no recibió ni un sol de plata, cuando era la comunidad más afectada. Se han repartido los 16 millones, vaya a saber cuánta plata se han repartido entre ellos, y no necesariamente directamente a los comuneros más humildes, los más afectados, y en este caso particular de Antullo. Ahora, solamente y al día de hoy hay otro conflicto social a raíz de esto, ¿no? Hay mucho más para hablar, pero el otro problema es que las comunidades, también hay mucha corrupción al interior de las comunidades. Una directiva que negocia debajo de la mesa con la minera, luego esa comunidad se va, luego viene otra comunidad, no reconoce el acuerdo firmado, vuelven a hacer una protesta y así es el... ¿Pero por qué? Por la ausencia del Estado, porque el Estado debería estar allá presente. Apurímac, que es el futuro del país. Toda la política económica del señor Vizcarra se cifra
en la exportación de nuestros recursos naturales, y el proyecto minero Las Bambas ha significado un 2.5% de incremento en el PBI. Entonces, préstenle atención. Por una vez en la historia, que la oportunidad minera sea una oportunidad de desarrollo para la región. Lo hemos hablado siempre. Que no sea pasivos ambientales. ¿Cuál es la historia de la minería en el Perú? Pasivos ambientales. Esa es la tristeza. Vamos a seguir conversando. El tema es largo, congresista. Le agradezco por estar acá.